a los valientes que estuvieron, ¿verdad? Entonces ahí pueden encontrar algunas hojas de las más importantes, la esencia de la aplicación para la vida espiritual de lo que vimos ayer está aquí en este manual de la caminata del Antiguo Testamento, y no quiero llevarlos de regreso a El Salvador, ¿verdad? No sé si les dije la vez pasada, con cada manual de estos que compre, usted está contribuyendo a un ministerio de mujeres desamparadas que yo tengo en El Salvador. Mi esposa, mi hija y mi nieta, ¿verdad? Ellas son las mujeres desamparadas de ese ministerio. Muy bien, apenas estamos, ahora, ¿cuánto es el cuarto domingo del año? ¿Verdad? Sí. Entonces, no sé si saben, con alguien estaba comentando que el primer domingo del año, el 5 de enero, estaba predicando y a media predicación tuvimos un terremoto. Y grado 6.3, 6.4, algo así, justo en medio de la predicación. Y esos hermanos en la iglesia así que no me dejaron salir corriendo, ¿verdad? Tuve que quedarme haciéndome el valiente ahí en el púlpito. Pero gracias a Dios la congregación de veras se portó con bastante ecuanimidad. 2 o 3 fueron allá, algunos valientes fueron a ver cómo estaban los niños, ¿verdad? Todos querían ir de voluntarios a ver cómo estaban los niños al otro lado del auditorio. Pero espero que no vaya a pasar lo mismo aquí, ¿verdad? Que no tengan preparado nada ustedes para sorprenderme. Pero comenzando el año, hace unos 15 años quizás, o un poquito más, encontré un libro cuando estábamos trabajando para el campamento juvenil de ese año en nuestra iglesia. Y mis hijos estaban involucrados en la organización de esto. Y entonces el título muy sugestivo, y lo sugerí como tema para el campamento y les gustó. Y el título del libro era ¿Cómo echar a perder tu vida antes de los 30 años? Un tema para jóvenes muy, muy interesante realmente, y creo que fue uno de los mejores temas que han tenido por lo menos. Pero hace unos años volvió ese título del libro a mi mente cuando estábamos comenzando un año, creo que fue hace 6 o 7 años, y entonces se me ocurrió tomar ese título y convertirlo a ¿Cómo echar a perder tu año antes del 31 de enero? Así que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Si usted quiere echar a perder este año, entonces siga los consejos que voy a darle ahora. Pero entiendo que nadie quiere tener un mal año, ¿verdad? Porque el 31 de diciembre, cuando terminó el año, y no sé cómo es aquí en Costa Rica, pero allá en El Salvador todo el mundo se da un abrazo y feliz año nuevo y todo eso. Pero yo no sé para qué sirve eso realmente, porque cada año veo que va peor el mundo y la vida. Por ejemplo, en el 2001, eso estábamos recordando con el hermano aquí en el teclado cuando estábamos hablando. En el 2001, 13 de enero, tuvimos un terremoto que sepultó una comunidad, una colonia allá en San Salvador, y un mes después tuvimos, exactamente el 13 de febrero, tuvimos otro terremoto. Parece que él estaba allá en El Salvador en ese día. Así comenzó el 2001. Hace 5 años, el 2020, yo recuerdo a alguien que conozco allá en California, puso el 6 de enero, creo que puso algo en su Facebook y decía, este será un gran año. Y la razón que lo puso es porque él se acababa de retirar. Y 2 meses después estábamos encerrados por la pandemia. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué pasó esos años? Y lo mismo diría yo con este año. Realmente a veces hay cosas que se tejen alrededor de esto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos frases como decir, ay, a ver qué me trae este año.
¿Y sabe qué trae cada año? Nada. Porque al día siguiente del 31 de diciembre tiene la misma cantidad de horas y de minutos y de segundos el año. Todo depende de qué es lo que nosotros le sacamos al año. Es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad del calendario, sino o de algo mágico que tiene que suceder este año. Todo el mundo hablaba bien del 2020, ¿verdad? Porque no, 2020, entonces es un número mágico, tiene que pasar algo espectacular este año. Sí, pasó algo espectacular, la pandemia. Pero nadie quiere recordar ese año, seguramente. Ahora, ¿cómo es esto? Entonces quiero compartir con ustedes algunos principios. Por supuesto, la idea es que no hagan las cosas que voy a decirles para echar a perder el año antes del 31 de diciembre, pero al final sí quiero darles algunas recomendaciones, por lo menos lo que a mí me ha funcionado para poder tener un año que Dios use en nuestras vidas para su gloria. ¿Cuáles son algunas cosas que nos van a echar a perder el año? No antes del 31 de enero, eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida. En primer lugar, hay que seguir buscando culpables afuera de nosotros. Ayer estábamos hablando justo en la caminata bíblica cuando pasamos por Génesis y el incidente de Adán y Eva allí en el huerto de Edén, la caída. Y recuerdan qué fue lo que sucedió cuando Dios bajó a hablar con ellos como hacía frecuentemente. Y entonces ve que no andan por allí y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y finalmente Adán tiene que salir de su escondrijo y dice: no, es que estaba desnudo y tuve vergüenza. Ah, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué has hecho? ¿Qué pregunta más importante esa? Porque muchas veces nosotros, por hacer las preguntas equivocadas, tenemos problemas hasta con los niños. Porque hacemos las preguntas incorrectas. Bueno, Juancito, ¿y por qué no te has ido a acostar? Esa pregunta es una pregunta equivocada. Porque entonces el niño dice: porque estoy jugando. Está contestando la pregunta que le hicimos. ¿Por qué no te has ido a acostar? Porque estoy jugando. Ve qué niño más malcriado, ¿cómo me responde? Pues está respondiendo la pregunta que le hicimos. Nosotros hicimos la pregunta equivocada. Entonces Dios nunca pregunta equivocadamente. Lo que pregunta es, Adán, ¿por qué no estás aquí? Porque ando por otro lado. Eso hubiera sido la respuesta. Pero lo que Dios le pregunta es, ¿qué has hecho? Y entonces Adán se vio enfrentado con tener que decir qué había hecho. Pero encuentra otra artimaña: desviar la culpa. Entonces dice: bueno, la mujer que tú me diste, ahora resulta que yo no tengo la culpa. Aquí es o tú por haberme dado a la mujer o ella. Así que pónganse de acuerdo quién tiene la culpa y ahí me avisan. Entonces Dios va con la mujer y le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Y qué dice ella? Pues la mascota. Ella tuvo la culpa. La serpiente. Tú la pusiste aquí. Así que al final, otra vez Dios tiene la culpa. Y uno puede ir por toda la Biblia y siempre va a encontrar este tipo de reacciones del ser humano. Buscar a quién echarle la culpa y no asumir nuestra responsabilidad. Ahora, recuerden el caso de Aarón, por ejemplo. Hablamos también ayer en la caminata de esto. Cuando Moisés baja del monte y encuentra el pueblo que está en esa orgía allí y adorando el becerro de oro, y entonces Moisés
comienza a averiguar qué está pasando y cuando llega con Aarón le pregunta, ¿qué pasó? Y no, dice que el pueblo me trajo los arcillos y los anillos de oro y los eché allí y salió este becerro. El becerro, él salió. Él dijo, me voy a dar forma como becerro y que me adoren. Él lo había hecho. Él lo había traído de las adoraciones de los dioses en Egipto, pero en lugar de asumir su responsabilidad, ¿qué hace? Busca a quien echar la culpa. Y así podemos ver otros casos, por falta de tiempo en la Biblia no vamos a ir a ellos, pero tenemos que salir de ese juego. Si queremos realmente ver un cambio en nuestra vida, hay que asumir la responsabilidad. Mire, un ejemplo más de nuestros tiempos. Eso es como el jugador de fútbol que falla un gol imposible frente a la portería. Y entonces, ¿qué hace? Y se queda buscando ahí, ¿dónde está la piedra que fue la que desvió la pelota? Pero yo no podía haber fallado ese gol si no fuera por esa piedra que está por aquí en algún lado. O si no, comienza a hacerle así al zapato, ¿verdad? Porque el zapato de fútbol está mal hecho. Y siempre quiere tirar un mensaje, si no es que le echa la culpa a su compañero porque se la pasó muy duro o muy desviado, 5 grados latitud norte del meridiano de Greenwich, más allá de donde tenía que haberme la pasado. Pero siempre buscando a quién echar la culpa. Dejemos de buscar chivos expiatorios para nuestros errores. La pandemia ya no sirve, ya pasaron 5 años, echemos la culpa a otra cosa, por lo menos, seamos más creativos. Algunos todavía están echando la culpa a la pandemia de cosas. ¿Hasta cuándo va a durar eso? A veces echamos la culpa a los políticos, el cambio climático, la suegra. ¿Cuál es su chivo expiatorio favorito? Si quiere echar a perder su año, siga buscando culpables afuera de usted. Número 2, siga usando el arma del enojo. El enojo es una excelente arma para evitar que nos responsabilicen, ¿sabe? No le digan nada porque es bien enojado. No, ese hermano no hay que quitarlo de esa posición que tiene porque se enoja. Y fabricamos esa armadura alrededor nuestro que nos protege, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte que el enojo no es una buena estrategia para vivir una vida que va a avanzar y que va a crecer. Quiero que vean algunos pasajes, por favor. En Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17 y versículo 1. Estoy viendo que Proverbios capítulo 17 y versículo 1. A ver, alguien que lo tienes, por favor, puedes leerlo en voz alta. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es ¿qué cosa? Un bocado seco que casa donde hay rencilla llena de provisiones. Porque cuando hay un ambiente de rencilla, de conflicto, entonces ni la comida cae bien, dice el dicho. Vean ahí mismo en Proverbios, por favor, capítulo 21 y versículo 9. 21:9. A ver, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. A ver, Proverbios 21:9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Mejor en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y ya las hermanas me están mirando feo. Deben mirar feo a Salomón, él dijo eso. A Dios. Y Salomón diría, pues Dios me dijo que lo escribiera, él me inspiró. Pero ¿saben una cosa? Los hombres no cantamos tan malas rancheras también con eso del enojo, ¿verdad? Pero lo que simplemente establece Salomón ahí es que es mejor estar en el terrado, en un rincón allá arriba, que en el ambiente de rencilla. Lo mismo que dice el otro pasaje. Por lo tanto, el enojo no va a ser un buen amigo para tener éxito en el año nuevo. Hay personas que se fortalecen en el ambiente de la contienda y la disensión. Y cuando no hay, les gusta crearla, ¿verdad? Porque ahí son reyes, ahí reinan ellos. Se sienten cómodos donde hay rencilla y disensión y problemas. El peligro de esto del enojo es lo que se llama el agotamiento de la cuenta emocional. Porque aquellos que son los que están en la primera línea en la relación con nosotros, si es cada vez que echamos manos del enojo y, quisiera decirle esto, pero es muy enojado. Entonces, ¿sabe lo que hace esa persona? No dice nada, pero saca algo de la cuenta emocional que tenemos con ellos, hasta que un día esa cuenta se queda a cero. Y la persona de alguna forma sale o explota con todo lo que tiene guardado. Alguien dijo que el enojo es un castigo que nos damos a nosotros mismos por el error que alguien más cometió. A veces somos nosotros el que cometimos el error, pero siempre buscamos mejor a quién responsabilizar que asumir nosotros la responsabilidad. Otra forma de echar a perder el año antes que termine el 31 de enero. Siga haciendo las mismas cosas de la misma manera, pero espere diferentes resultados. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3? Pero una cosa hago. ¿Cuál es? ¿Qué dijo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hay una cosa en la cual Dios se especializa, ¿sabe qué es? En hacer las cosas de nuevo. Ayer decía en la caminata bíblica que la Biblia es un libro, es un registro de las segundas oportunidades, de los reinicios que Dios hace. Adán y Eva fracasaron, cayeron de su estado de inocencia, y ¿qué hace Dios? Comienza de nuevo con ellos. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. Génesis 1:2. ¿Y qué hizo Dios? La reordenó, dándole 10 mandamientos ahí en Génesis capítulo 1. Y así comienza de nuevo con Moisés, con Abraham, el amigo de Dios. ¿Cuántos lapsos de fe tuvo Abraham en su vida? Se va para Egipto cuando Dios... Estoy dando aquí, allá queda Egipto, ¿verdad? Los que vieron ayer en la caminata, ¿sabe? Entonces se va para Egipto porque hay hambre en la tierra. Ahora, qué paradoja, a veces nosotros caemos en esas paradojas. Porque Abraham, dice en Hebreos capítulo 11, vivió siempre en tiendas, nunca fue a morar a ciudades, siempre en la inseguridad humana de las tiendas.
al aire libre. Y tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, no hecha por manos de hombres, cuyo arquitecto es Dios. Tenía la seguridad de que Dios le podía dar el cielo al morir, pero no creyó que le podía dar el pan de cada día. Así que cuando vino el hambre en la tierra, andando ahí por Dan y Beerseba, se va para Egipto. Y esa acción resultó en una cadena de consecuencias que hasta el día de hoy, allá en la tierra de Israel y Palestina, se está cosechando. Y nosotros pagamos por ello también cuando vamos a poner gasolina al vehículo. Si no, pregúntense de dónde viene la gasolina, del petróleo, y el petróleo de quiénes viene, de los árabes de dónde vienen, de Rahab de dónde vino, de Egipto. ¿Quién la trajo? Abraham y Sara. Hechos capítulo 13, ahí comenzó todo. Así es que tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes. Dios siempre va a comenzar de nuevo. Pero no esperemos, Dios es suficientemente creativo para saber de qué manera hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Allá en Lamentaciones capítulo 3 dijo Jeremías que las misericordias de Jehová son nuevas. ¿Cada cuánto? ¿Cada cumpleaños nuestro? No. ¿Cada día de la madre? No. ¿Cada día del padre? Bueno, es el padre, ¿quién le importa? Pero el día del padre. Ahí en El Salvador yo he acuñado una frase: el día de la madre, bien padre, ¿verdad? Pero el día del padre, ni madre. Sí, todos echamos la casa por la ventana el día de la madre, pero el día del padre, bueno, a la mamá con una flor se le contenta, pero al papá denle una flor. ¿Y esto qué es? Soy papá. Pero Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, este día usted y yo amanecimos estrenando. No sé si usan esa frase aquí, de estreno. Estrenamos bendiciones y misericordias de Dios. ¿Y saben qué está haciendo Dios el resto de este día? Ya las misericordias de hoy son nuevas para nosotros, pero para Él ya no. Ya Él ahora está pensando en las bendiciones de mañana. Y cuando nazca mañana, ya está pensando en cómo bendecirnos y mostrarnos su misericordia pasado mañana. Ese es el Dios que tenemos. Por lo tanto, tenemos que aprender como Dios a no seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera. Fue Albert Einstein que dijo: no esperes diferentes resultados si sigues haciendo las mismas cosas de la misma manera. Renovemos este año, como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás. Hay ¿cómo se llama? Un cómico, un comediante, que en una ocasión lo anunciaron como un gran comediante que llegaba a la ciudad, se llenó, tenía fama. Entonces, todo el mundo expectante de la gran gala, del gran espectáculo que él iba a dar. Y entonces se para y cuenta un chiste y todo el mundo se rió. Y entonces va al segundo chiste y es el mismo que contó. Y entonces unas personas menos se rieron. Ya lo oímos. Y entonces el tercer chiste es el mismo. Entonces solo la mitad de la gente se rió. Y entonces el cuarto chiste es el mismo. Entonces nadie se rió. Ya. Y entonces él dice: ¿por qué nadie se ríe? Y alguien le dice: ¿por qué es el mismo chiste? ¿Cómo espera que nos riamos por el mismo chiste? Y entonces les dijo: y si no son capaces de reírse por el mismo chiste, ¿por qué están llorando por las mismas penas siempre?
Todo mundo se llevó una lección esa noche. Valió la pena el boleto que pagaron para escuchar a un comediante. Y escucharon la lección que les cambió la vida. ¿Estás llorando por las mismas cosas que te sucedieron hace años? No, es que en mi niñez mi papá un día me dijo que me iba a llevar al circo y no me llevó. ¿De veras? Lo mismo que hace 30 años cuando eras niño. Y sigues esperando diferentes resultados en tu vida, lamentando por aquello. Pero si quieres echar a perder tu año antes del 31 de diciembre de este año, sigue haciendo las mismas cosas de la misma manera, pero espera diferentes resultados. Tal vez algo pasa. No va a pasar nada. Número 4. Otro consejo para echar a perder la vida, el año. Sigue postergando las cosas difíciles para después. Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Versículo 12 y 13. Fíjense bien lo que dice. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que hoy. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Siempre hay cosas que no las queremos hacer, ¿verdad? Incómodas, como tener que despedir a un empleado. Hasta que hemos cambiado el término y no usamos la frase despedir, sino tendré que dejarte ir. Qué amable, ¿verdad? Muy amable. Fíjate que he decidido que lo mejor que puedo hacer es dejarte ir. O como dijo alguien, López, en esta empresa no sabríamos qué hacer sin usted. Y hemos decidido comenzar a averiguarlo a partir de mañana. Pero hay otras cosas que siempre estamos postergando, ¿verdad? En inglés tienen una frase que se llama kick the can. Y es patear la lata. Siempre hay cosas en las cuales lo que hacemos es pegarle una patada para después. Y vamos así caminando y esa lata que pateamos aquí, la encontramos más adelante y ¿qué hacemos? Otra vez le volvemos a pegar otra patada y más adelante otra patada. Nunca queremos tomarla y echarla en la basura. Y ese dicho de ellos representa postergar las cosas. Por ejemplo, ir al dentista. No sé si hay dentistas aquí, pero ¿qué nos cuesta cumplir las citas con ellos? ¿Verdad? Porque siempre estamos esperando que salga algo de última hora y poder rescatar nuestra dignidad cobarde, que tenemos miedo de ir. Mire, fíjese que tengo que cambiar la cita porque salió una cosa urgentísima. Y fue una cosa que se podía hacer en otro momento, pero me sirve para no ir al dentista. A veces disciplinar a los niños. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya vas a ver cuando venga tu papá. Y el papá siempre es el bandido de la película. Porque el niño está ahí esperando que venga el lobo feroz que se lo va a comer. Pero es porque la mamá no quiere asumir la responsabilidad. Y entonces cuando llega el papá, no, que se encargue tu mamá de eso. Y entonces el niño se queda, ¿quién se interesa en mí para hacer esto difícil? Tener esa conversación. Esta semana estuve hablando con un amigo que
tenía que tener esa conversación con su novia. Digo su novia de antes del viernes, porque el viernes tuvo esa conversación que yo le vengo diciendo desde el año pasado. Oye, por todo lo que me estás contando, ¿qué estás haciendo con ella? Estás quitándole el tiempo. Y tú también. Se ve que no hay compatibilidad por esto y esto. Y era muy obvio que él lo que estaba haciendo era pateando la lata. No, después de tal cosa, después de Navidad, para que pase la Navidad contenta. Y finalmente el viernes tuvo esa conversación. Y le pregunté, ¿y cómo salió todo? Bien, ella estaba pensando lo mismo. Ajá, le digo, lo imaginé. Pero a veces no queremos tener esa conversación de la cual habla Hebreos, con el hermano que está yendo en un mal camino o endureciéndose por el engaño del pecado. Pero antes de que avance el año, no hay que dejar para después esas cosas difíciles. ¿Qué le dijo Jesús a Judas allá en el aposento alto? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ese hazlo pronto tenía que ver ¿con quién? Con él. Irlo a traicionar y empujar las cosas. Cuando va a salir Judas del aposento, no es, Judas, ven, espérate, vamos a orar otro rato. No, hazlo pronto. Y número 5, si quiere echar a perder su año antes del 31 de enero o de diciembre, como usted quiera, siga viviendo con mentalidad de víctima. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, por favor, rápido. Juan capítulo 5. Ahí está ese paralítico junto al estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos para accesar a él. Y dice en el versículo 3, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque se pensaba que un ángel o venía un ángel, removía las aguas y el primero que entraba era sanado. Entonces, vean lo que sucede, versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, atención aquí por favor. Yo antes cuando leí esa pregunta, ¿qué pregunta más cruel que hace Jesús? Honestamente. A mí esa pregunta. ¿Por qué le pregunta, ¿quieres ser sano a un paralítico? ¿O a un ciego, ¿quieres ver? ¿Quieres ser sano? Se supone que está allí el paralítico esperando que las aguas se remuevan para echarse y ser sano. Y Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Pero realmente la pregunta no es cruel cuando uno ve la respuesta del paralítico. Porque si Jesús le pregunta esa, ¿qué tendría que haber dicho el paralítico? Sí, pero ¿qué responde? En el versículo 7, Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Le estaba preguntando eso Jesús? No. Jesús no le preguntó, ¿por qué no estás sano tú? Eso no le está preguntando. Si le hubiera preguntado eso, como el niño, ¿por qué no te has ido a acostar?
Entonces sí, no, es que mira, fíjate que antes de que yo pueda entrar, como soy paralítico, entonces viene otro y entra antes que yo. Estaba bien, pero eso no le está preguntando eso. Lo que le está preguntando es, ¿quieres ser sano? Entonces él tendría que haber dicho, sí, Señor, quiero ser sano. Por supuesto. Jesús le está preguntando eso, ¿sabe por qué? Porque realmente la sanidad tiene un costo. ¿Qué significaría para este hombre ser sano? A ver, número 1, ya no iba a poder vivir de esto, miren. Porque ahora, ¿de qué vivía? De ser paralítico. Y después de 38 años, pues ya había encontrado, ya estaba para jubilarse, pues ya. Entonces, pero si ahora sanaba y comenzaba a caminar, entonces, ¿qué iba a suceder? Tenía que buscar cómo iba a responsabilizarse por su vida, su alimentación, el pago de la luz, no había en aquel tiempo, ¿verdad? Por todo. Y ya no lo iban a andar cargando. Ahora él tenía que aprender a caminar. Después de 38 años, tenía que aprender a caminar y ganar su sustento. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Entiendes lo que va a pasar, verdad? Y él dice, por supuesto que sé lo que va a pasar. Entonces mejor le doy excusas a este. No, es que mira que... Y comienza a ponerse de víctima. Es que nadie me deja que yo llegue primero. ¿Y qué lo van a dejar si los demás están iguales? Pero todos los demás tienen una estrategia para hacerlo. Y por eso llegaban antes que él. No sigamos viviendo como este paralítico allí, con mentalidad de víctima. Sus palabras demuestran lo que había en su corazón, se había acomodado. Dicen los psicólogos que todos encontramos la forma de acomodarnos con nuestros dolores y vivir con ellos y con las situaciones incómodas que nos duelen. Es como cuando uno va para acampar. En Semana Santa nosotros con la familia tenemos la costumbre y llevamos hermanos de la iglesia también, vamos a una montaña allá en El Salvador que se llama Montecristo. De los pocos lugares, realmente no es un lugar turístico, sino que es una reserva natural. Pero el Ministerio de Medio Ambiente da permiso para ir a un grupo reducido cada día. Y no hay lugar de ventas ni de comida porque no es un lugar turístico. Uno tiene que llevar su comida y todo eso. Y cabañas, tiendas de campaña. Y yo iba con mis hijos, cuando estaban pequeños me encantaba llevarlos. Y poníamos la tienda de campaña y ya cuando íbamos a acostarnos en la noche, después del día, de la naturaleza, jugar, caminar y todo eso, y llegábamos y me acostaba, de repente sentía que habíamos puesto la tienda y había una raíz o una piedra allí. Y usted a las 11 de la noche, después de haber viajado 4 horas desde su casa hasta la montaña y haber jugado y caminado, comido a lo Rambo, mal comido digo, y está acostado, ¿qué hace? Encuentra cómo meter esa raíz, meterla entre la cuarta y la quinta costilla, que se acomode allí. Pero no se va a levantar a quitar la tienda, ponerla en otro lado, buscar algo en lo oscuro. Así que, ¿qué hace uno? Se acomoda con la piedra y hace un pacto con ella, ¿verdad? Aquí quédate, o con la raíz. Y eso es exactamente lo que dicen los psicólogos que nosotros hacemos. Llegamos a un punto en el que negociamos con nuestros dolores y las situaciones incómodas, para que sigamos adelante sin tener que hacer cambios radicales.
Todos tenemos un villano favorito en nuestra vida. Mi abuelo que me regañó y me pegó una vez y me asustó, por eso a todos los viejitos les tengo miedo. El perro que me mordió. Siempre buscamos un villano favorito para hacernos víctimas. Y por eso el año me ha ido mal. Esto rápidamente. Si no termino, la culpa es de quien tocó el timbre, no es mía. ¿Ven cómo funciona esto, verdad? Y eso que no me he enojado, ¿verdad? Esa es otra arma. Muy bien. Número 1. A ver, vamos a lo positivo. ¿Cómo enfrentamos en todas estas situaciones? Número 1. Considérese muerto en Cristo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe qué significa esto? Que si el que vive en mí es Cristo, entonces nadie me puede ofender, porque estoy muerto. Y los muertos, ¿alguna vez ha probado cuando va a algún entierro? Pruebe, vaya a alguna tumba y dígale, tú eras un tonto. A ver, dime algo. De ahí lo van a llevar al sanatorio, ¿verdad? Ya no se ofende, nadie de ellos se ofende. Está muerto. Se enojan, no te pares aquí encima de mi tumba. Nadie. Están muertos. Y si yo entiendo lo que significa estar muerto y que Cristo viva en mí, entonces, si alguien me dice, oye, eres un tonto, pues arréglate con Cristo. Él es quien vive en mí ahora. Un día te va a preguntar por qué le dijiste tonto. Así que si querés te explico cómo te va a ir. A menos que te arrepientas. Considérese muerto en Cristo. Y deje que la vida de Cristo sea la que viva en usted. Número 2. Renueve la meta de crecer a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. No les pido que lo busquen porque creo que lo saben de memoria, ¿verdad? Si no, búsquenlos o anótenlos. Veo algunos anotando, qué bueno, buena costumbre. ¿Pero qué dice Romanos 8, 28? De manera que a los que a Dios aman, todas las cosas, no solamente las cosas buenas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el siguiente versículo habla de la imagen de Cristo, a la cual estamos siendo conformados. Así que renueve su compromiso de crecer a esa imagen y entonces va a encontrar significado en cada prueba que venga a su vida. Siempre nos han enseñado que cuando sucede algo malo, no hay que decir, Señor, ¿por qué? Sino, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Para qué? ¿Sabe que ni esa pregunta he descubierto que me funciona a mí, por lo menos? La pregunta que tenemos que hacernos no es ¿por qué? Ni para qué, sino ¿para quién? ¿Para quién estoy sufriendo esto? ¿Para quién? Porque eso me enfoca en alguien a quien puedo ayudar a superar sus momentos difíciles o a encontrar respuestas en Cristo. Así que, ¿para quién me hace estar expectante de quién anda pululando alrededor de mi vida, igual que hacía Jesús? Pasa por este paralítico y pone su mirada en él. ¿Quiere ser sano? Y luego aquel ciego de nacimiento. Y pasando Jesús por ahí, lo vio. Y lo vio de tal manera que sus discípulos se notaron que Jesús lo estaba viendo, poniendo su mirada en él. Y entonces hacen una pregunta.
no voy a decir la palabra que mi mentor usó, pero hacen una pregunta, no sé cómo se oye la palabra aquí, pues no es una mala palabra, pero la pregunta que se fueron fue una pregunta babosa realmente, porque le preguntan, Señor, ¿quién murió? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús no está pensando en eso. Jesús está pensando en cómo ayudar a este hombre a cambiar su vida. Y los discípulos salen con una pregunta teológica tratando de impresionar a Jesús. Pregunta tonta, realmente. Y Jesús los ubica. No es que nació ciego este o sus padres, para que este haya nacido ciego. O que pecó, perdón, este o sus padres. Esa no es la razón. Sino ahora las obras de Dios se van a manifestar y se va a glorificar. Siempre tenemos que estar con las antenas. No sé cuántos vieron aquel programa en mi niñez. Bueno, ustedes están pensando, bueno, cuando este era niño yo no había nacido todavía, ¿verdad? Pero había un programa que se llamaba Mi Marciano Favorito. Y entonces el marciano salía las antenas. ¿Saben una cosa? Cuando se levante y salga de su casa, deje que las antenas y ande pendiente siempre. ¿Quién necesita que las obras de Dios se manifiesten en él alrededor de mi vida? En mi trabajo, en mi vecindario, con el vecino, la vecina que me echa la basura a mí todos los días. Entonces vamos a tocar la puerta. Disculpe, quería preguntarle, no sé si tiene más basura para que le saque y ponga en mi bote para ahorrarle el trabajo. Algo así. Y la persona diga, ¿qué le pasa a este o a esta? Quizás es porque va a la iglesia. Algo así. Ideas. Número 3, rápido. No espere nada afuera de usted. No espere que los demás o la vida le sonría. No espere que el año le traiga algo nuevo. 2 Corintios 2:14, por favor. 2 Corintios 2:14. Y vamos corriendo ahí. A ver qué dice. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, quiere que usted sea portador del olor del conocimiento de Cristo donde quiera que usted va. Entonces no espere que los demás se bañen. Usted báñese y perfúmese con el olor de Cristo. Y que eso afecte el mundo a su alrededor. Eso es lo que Pablo hacía, aún en la cárcel. Filipenses es un libro de gozo. Y Pablo está preso cuando está escribiendo esa carta a los filipenses. Y habla de cómo mantener el gozo a pesar de las personas, aun que lo atacaban allá afuera, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las cosas materiales que había tenido que dejar y a costa de las preocupaciones. Cómo mantener el gozo, no la alegría. La alegría es otra cosa. El gozo, a pesar de. Pablo no estaba alegre de estar preso, pero estaba gozoso ahí en la cárcel. Y eso depende de usted, no depende de los demás. La alegría va a depender de los demás, el gozo depende de usted. Número 4, asuma la responsabilidad. Asuma usted la responsabilidad de todo lo que viene o no viene en su vida. Ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo es el que dice, una cosa hago, yo. No estoy esperando que alguien lo haga por mí, yo hago una sola cosa, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento. Nelson Mandela acuñó una frase que me gustó mucho: sea el capitán de su alma, dijo en una ocasión, estando preso en la isla Ellis por el gobierno segregacionista de Sudáfrica. Sea el capitán de su alma. Haga que dependa de usted. Y finalmente, afirme su esperanza en el retorno de Jesús. ¿Sabe una cosa maravillosa de este año? No estemos esperando la Tercera Guerra Mundial en este año. A lo mejor Cristo viene antes del 31 de diciembre. Afirme su esperanza en eso. Y si no viene, afírmela para el próximo año. Pero siempre vivimos con una esperanza bienaventurada, que está más allá de las circunstancias que vemos en este mundo. Y eso no depende de los demás, depende de usted. Y de esa forma el año puede ser un gran año para la honra y para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por estar vivos en este año, después de terremotos, pandemia, violencia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído. Y queremos creer que este año será un año de victoria, de oportunidades para llevar el olor de Cristo donde quiera que vamos. Y ponemos en tus manos, Padre, cada día que falta para terminar el 2025. Y si no termina, porque Cristo viene, te damos gracias por esa esperanza bienaventurada. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Juan, por este mensaje proveniente de Dios.